Cuando quieras, estamos. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, tanto de Mati, la doctora Bersano y Samuela, a estar con ustedes hoy y entretenernos todos un poco hablando de cosas no COVID, aunque van a ver que el COVID también se metió en las lesiones de vía biliar. Yo le voy a dar básicamente un pantallazo de cómo veo el rol de la cirugía en las lesiones de vía biliar. Lo que sí les pido, cuando ustedes crean que estamos en tiempo, me avisen, porque si no puedo hablar hasta mañana. Lo cierto que fíjense, íbamos a hablar de lesiones biliares y apareció esta imagen que creo que después la voy a usar, y se refiere a básicamente los 4 golpes que nos pega el COVID, que dice que el COVID te pega la primera mortalidad en la primera oleada, que es la que estamos esperando. Otra oleada que es cuando los pacientes urgentes no COVID no son tratados. La tercera, que son los pacientes que tienen enfermedades crónicas y dejan de tener tratamiento. Y la cuarta es lo que preocupa a todos y que es una curva creciente, que es todo el síndrome postraumático y todas las alteraciones psicológicas que podremos llegar a tener y la alteración en nuestra calidad de vida. Que eso hoy se van a llevar esta sigla que es QOL, que es calidad de vida. ¿Sí? Calidad de vida, si ustedes ven, la hemos medido de distintas maneras, pero una forma muy fácil es utilizar este círculo con distintas líneas que representan cada uno de las variables que estamos considerando, que van de 0 a 10, y vamos marcando puntos y después lo unimos con líneas y nos da un ejemplo de alguien que está contento con los amigos, con la salud, y tiene esa curva de color rojo que ven ahí. Estamos en la pandemia y si ustedes se fijan, se empieza a hablar de calidad de vida porque nos toca a todos, y ustedes van a seguir pensando por qué estoy hablando de esto, ya van a ver a dónde quiero llegar. Y en China parece que no los asustó mucho, ya que dice que tuvieron un estrés moderado en plena pandemia. Lo que se me ocurrió a mí en el servicio es hacer una evaluación de cómo estamos nosotros los integrantes del servicio de cirugía. Creo que en 2 días vamos a terminar esta encuesta, pero los datos preliminares nos muestran que cuando nos enteramos de la pandemia, si ustedes se fijan, un 42% tuvimos ansiedad, un 17% pensó todavía que estaba lejos y un 12% tuvo miedo. Cirujanos teniendo miedo. Si ven, cuando se declaró el aislamiento social, la cosa se puso de otra manera, hubo ansiedad, hubo miedo, hubo tristeza y ya empezó a aparecer zozobra. Y así pasó el tiempo, ¿y dónde estamos hoy? Todavía no vino el pico y fíjense la respuesta más frecuente: quiero que termine esto. La verdad que estamos como podridos, ¿no? Que venga el brote y listo, y que veamos qué es lo que pasa, y siempre hay algo de ansiedad. Es decir, que sin quererlo, ustedes ven que nuestra forma de convivir todos los días ha cambiado. Es decir, que la calidad de vida se nos ha alterado. Y si ustedes tuvieran que hacer el grafiquito, fíjense que en rojo es lo normal para una persona normal, por decirlo, y fíjense con el COVID cómo nos cambian los parámetros y nos vamos para abajo. ¿Por qué le estoy planteando esto? Porque cuando uno evalúa el resultado de cualquier cirugía, los cirujanos, ¿qué pensamos? ¿Se complicó? ¿Se murió? ¿Cuánto tiempo estuvo internado? Después que estamos metidos en gestión, ¿cuáles son los costos? Después pensamos cómo se reinserta la actividad social y laboral del paciente. Uno piensa en los pacientes oncológicos, qué supervivencia tiene a largo plazo, y por ahí se nos cruza la idea si el paciente vivió bien, si la calidad de vida fue buena. ¿Eso por qué lo digo? Porque el tema de lesiones de vía biliar es un iceberg, que nosotros vemos algo, pero lo más peligroso e importante está completamente oculto. Hay un subregistro, hay una falta de seguimiento de los pacientes, con lo cual ser optimista de cómo andan los pacientes con lesión de vía biliar es muy difícil documentarlo. Si ustedes se fijan, estos son 14 imágenes completamente distintas que de una charla que doy, que es nada más que presentación de 14 casos reales de lesiones de vía biliar. Y le tocó a un chiquito de 6 años, le tocó a la hija de un juez, le tocó a una deportista, le tocó a una abuela de 81 años, a un chico de 37 y a una chica de 15. Es decir, nadie está exento de tener una lesión de vía biliar como paciente, me refiero, ¿no? Y entonces se me ocurrió usar de nuevo esta curva y vamos a ver que las lesiones de vía biliar nos pegan 4 veces. La primera es cuando puede existir mortalidad por una lesión de vía biliar y morbilidad, y sepan que más o menos se calcula, tomando todas las lesiones de vía biliar, que puede haber un 5% de mortalidad precoz y un 5% de mortalidad tardía, que ya la vamos a ver.
El segundo golpe te pega cuando al paciente vos le hiciste la reparación y no anda bien, y son los pacientes que empiezan a tener colangitis, que le haces un percutáneo, que le haces otro percutáneo, que lo operás. El tercer golpe son las secuelas, básicamente la cirrosis, la hipertensión portal y la colangitis esclerosante secundaria, y en la que nunca pensamos es en la calidad de vida. Esta es una foto de una mujer que operó Beveraggi cuando ella tenía 15 años y yo la seguí viendo cuando ella ya tenía 40 años, es decir, 25 años después. Imagínense para una chica de 15 años tener esa herida por haberse operado de urgencia un coleperitoneo por lesión de vía biliar. Y nadie mide la calidad de vida. Por eso que me metí con eso, porque es a lo que tenemos que apuntar. Yo le voy a dar un poco la experiencia que tenemos en el hospital de manejar estos pacientes. Y el año pasado para el Congreso de Cirugía me pidieron que diera esta charla, que aprendiera lesiones vía biliar que había visto. Cuando entré en la residencia en la década del 80, punto 1, las lesiones vía biliar ya existían. Es decir, no es un problema de la colecistectomía laparoscópica, sino es un problema de la cirugía biliar, hepática y pancreática. En el 90 surgió la colecistectomía laparoscópica. Al poco tiempo empezó a aparecer la explosión de lesiones de vía biliar y se llegó a tener una lesión de vía biliar cada 13 colecistectomías. Ahí empezaron los distintos procedimientos, reparaciones precoces, procedimientos percutáneos, procedimientos endoscópicos, estamos hablando fines de la década del 90, principios del 2000, y empezaron a aparecer los resultados pobres. Estenosis del hepático yeyuno a los 30 días. Antes hablábamos de años, acá estábamos hablando de días. Algo raro pasaba. Vinieron procedimientos no habituales, como tratar de diferir las cirugías, la típica 6 a 8 semanas a esperar, resección hepática que casi nunca habíamos hecho para lesiones de vía biliar, las estábamos haciendo, o la necesidad de hacer trasplante hepático. Vinieron los tratamientos mini-invasivos, ya se estaba haciendo percutáneo, endoscopía, y vino la laparoscopía, y hoy por hoy, en 2020, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos mirando? Bueno, estamos mirando los resultados a largo plazo, porque esto es patología benigna y tenemos que ver cómo vive el paciente a largo plazo. ¿Qué calidad de vida tiene? Si le cambian las expectativas de vida, si hay algún rol de los centros de referencia HPV y cuál sería la prevención. Todos ya sabemos, por suerte, hay algoritmos para manejar las lesiones biliar en el momento intraoperatorio. El momento postoperatorio, si ustedes se fijan en el algoritmo, es espantoso. Cada vez que lo miro, cuando lo hice para el año 2003, me asusta, pero es la realidad. Y esto es imposible de recordarlo, y no hay que recordarlo porque este es un problema para centros específicamente propuestos o preparados para manejar lesiones de vía biliar. Y esta presentación del grupo de Peter Lodge de Inglaterra demostró claramente que el retraso de derivar un paciente a un centro especializado en cirugía HPV repercute en la morbilidad de los pacientes con lesiones de vía biliar. Con lo cual, un cirujano general, yo diría que su problema con lesiones de vía biliar es ver cómo las manejo intraoperatorios y en el postoperatorio ya saber que tiene que recurrir a alguien que tenga mucha más experiencia y se dedique a este tratamiento. ¿Se escucha bien? Perfecto, Juan. Perfecto. Se escucha perfecto. 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 Si vamos a ver experiencias institucionales, este grupo de John Hopkins creo que demostró claramente esto. Puede haber sesgo de selección de pacientes, pero que la cirugía tiene una alta efectividad a largo plazo. Ahí estaba planteado a 5 años de seguimiento. La endoscopía también tiene buenos resultados y el percutáneo tiene menor resultado, pero para pacientes seleccionados es una opción. Y cuando vamos a hablar de cirugía, fíjense que el mismo grupo, el resultado de la reparación quirúrgica varió mucho según la época de la serie y según la experiencia. Y lógicamente, cuando uno aprendió a manejar pacientes que le hacemos trasplante de hígado y hacemos reconstrucciones biliares complejas, eso mejoró la performance de las reparaciones. Entonces, si se fijan, en el periodo 2004-2010, a largo plazo había una efectividad cercana al 95%. Y a eso es lo que nosotros tenemos que apuntar si empezamos con tratamientos nuevos. Y hoy estamos viendo si podemos aplicar la laparoscopía en el manejo de lesiones de vía biliar. Y eso fue un poco esta editorial que presentamos con Julián Drago, un residente en la revista española de cirugía, y donde planteamos que la laparoscopía tiene 3 claros roles.
Uno, el manejo intraoperatorio de la lesión de vía biliar mientras estamos haciendo la colecistectomía. Otro, en el postoperatorio inmediato, el manejo del coleperitoneo. Y luego las reparaciones diferidas. Es decir, que hoy por hoy, de alguna manera yo le he planteado cuál es el escenario técnico. Pero volvamos a algunas cosas que me interesan, que son la supervivencia de los pacientes. Y esta publicación, que es vieja, año del 2003, demostró que tener una lesión de vía biliar tiene globalmente un 10% de mortalidad, 5 precoz, 5 tardía, pero también te disminuye la expectativa de vida en 10 años. Si no solo pasa por el problema que tenés en el momento inmediato, sino en el momento alejado. Es decir, que fíjense, no es un cáncer, pero te está de alguna manera comiendo años de vida. Si vamos a publicaciones de calidad de vida, la primera que surgió es de este grupo, y se los nombro porque les voy a mostrar varias cosas de ellos. Son los grupos, el grupo del Centro Académico de Ámsterdam, alta experiencia en endoscopía, y ellos mismos remuestran que lo que más impactaba en la calidad de vida de los pacientes era esto: cuánto duraba el tratamiento. Entonces, tener un tratamiento endoscópico que dura un año, que cada 3 meses te recambian los drenajes, que entraste con alguna colangitis, lógicamente cuando te hacen la evaluación de calidad de vida, fíjense que era altamente estadísticamente significativo, 0.009. Es decir que mientras más corto y contundente, parece que el tratamiento es mejor. Y eso fue lo que demostró el grupo de Johns Hopkins al demostrar el estudio de calidad de vida de los pacientes, y algunos habían estado tratados en forma percutánea, endoscópica y cirugía, y cuando se les preguntó finalmente que si tuviera que empezar de nuevo con qué empezaría, muchos dijeron con la cirugía. Hay estudios a rolete. El que más me gustó a mí es este, que se presentó en una reunión de HPV en Miami, donde evaluaron pacientes que se le hizo la colecistectomía, cómo era su calidad de vida antes de la lesión de vía biliar, en la lesión de vía biliar y al año. Y si ustedes ven, hay 3 círculos. El más externo era la calidad de vida que tenía antes de la colecistectomía. El que está un poco adentro es al año de la lesión de vía biliar, pero si ustedes se fijan, el de color gris es la vivencia durante el primer año del paciente con una lesión de vía biliar. Que si ustedes recuerdan, esto es muy parecido a lo que yo les mostré, a cómo te repercute en la calidad de vida el COVID. Sin lugar a duda me deliré, pero correlacionar lesiones de vía biliar y COVID fue bueno para decir, si estamos preocupados por el COVID, ¿por qué no nos preocupamos por las lesiones de vía biliar? Porque la repercusión que te pega es importante. Un dato importante, y siempre usando la calidad de vida, fíjense lo que dice este trabajo. Este trabajo mostró que es crucial hacer el diagnóstico intraoperatorio. Y es lo que nuestro grupo permanentemente insiste. Si tenemos una lesión de vía biliar, hagamos todo lo posible para hacer el diagnóstico intraoperatorio y la reparación intraoperatoria, porque la evolución de ese paciente es buenísima. Y este paper del año 2016 lo confirma. Y si ustedes se fijan acá, hay 3 grupos de pacientes. A la derecha de la pantalla, paciente que se le hizo colecistectomía laparoscópica y no tuvo lesión de vía biliar, en las distintas evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, estado mental, estado físico. La de la extrema izquierda son pacientes con lesión de vía biliar, pero que el diagnóstico se hizo intraoperatorio. Fíjense que son prácticamente la misma. Y el grupo del medio, si ustedes se fijan, todos los marcadores de calidad de vida están por debajo de los estándares del grupo control. Y eso porque el paciente pasa por coleperitoneo, por reoperación, por internación en terapia intensiva. Y si no solo tomamos en cuenta el momento del diagnóstico, sino el momento del tratamiento, esto es lo que yo les quiero insistir. Si hicimos el diagnóstico intraoperatorio e hicimos el tratamiento intraoperatorio, como se ve acá, la evolución del paciente es muy parecida a una colecistectomía laparoscópica. Si por el contrario la lesión pasa no advertida, tenemos el grupo del medio que va a oscilar bastante de acuerdo a la repercusión en el paciente. Y esto ellos lo demostraron muy bien, y fíjense, son 168 pacientes, de los cuales, otro dato importante, si se hizo diagnóstico intraoperatorio, una herramienta que tiene causa-efecto con esto es la colangiografía.
Fíjense que hicieron el diagnóstico en el 92% de los casos y en el 93% habían usado colangio. Y si ustedes se fijan, lo otro remarcado, que ya se los mostré, es que el paciente reparado durante el acto operatorio tiene mejor evolución que la reparación tardía. Es decir, que aunque estoy utilizando mediciones psicológicas o mediciones mentales o psiquiátricas, como quieran llamando, estamos evaluando el resultado de una práctica nuestra. Y este fue el último trabajo que revisé esta semana, que vuelve a ser del grupo académico de Ámsterdam y que tienen números que son muy interesantes. Primero, estudiaron 836 pacientes de su propio centro. Esto ya no es multiinstitucional, que de alguna manera se puede decir, bueno, las muestras no son representativas, los grupos son distintos. No, este es un grupo de referencia que juntó 836 pacientes. Fíjense que hicieron una revisión bibliográfica y solamente pudieron, de algo de 2.500 publicaciones, usar solamente 35. Y hay algunos datos que son importantes. Entre un 10 y un 20% de los pacientes hacen estenosis de la reparación de vía biliar. Que esta es más precoz que en las lesiones de vía biliar abiertas, es entre los 11 meses y los 30 meses, por lo cual no tenemos que estar contentos que el paciente con una reparación está bien a los 6 meses o al año. Estamos condenados a seguirlo, y yo diría que de por vida, ya van a ver por qué. Si ustedes se fijan, la mortalidad tardía por lesión de vía biliar oscila entre 1.8 y 5%. El tratamiento percutáneo de estenosis es bueno en un 77%, es decir, no es la panacea. Y por otro lado hay que saber que cuando hacemos una reparación de vía biliar que ya fue previamente tratada, las chances de tener una estenosis es del 21%. Es decir, que lo que estoy planteando es un panorama que al paciente estamos obligados a seguirlo porque los datos lo ameritan. Y es lo que termina de decir este paper, que justamente que una lesión de vía biliar impacta en el estado clínico y en la calidad de vida del paciente, que se necesita de la asistencia de centros de alta complejidad o de referencia, que es marcada la necesidad de un seguimiento a largo plazo y que siempre hay que estar pensando que vamos a poder tener una estenosis de esa reparación. Entonces, teniendo este panorama, que no es que quiero asustar, sino que quiero concientizar, por eso que cuando tenemos la lesión de vía biliar tenemos que pensar qué es lo mejor para el paciente y no para mí. Y uno dice, bueno, el mejor tratamiento, ¿qué debe tener? Seguridad, baja morbimortalidad, efectividad, a largo plazo. Hoy un hepático yeyuno bien hecha tiene un 90%, 85-90% de permeabilidad segura a 10 años. Convalecencia corta. La convalecencia de un hepático yeyuno, si la hacemos abierta, es un mes. Si la hacemos por la laparoscopía, en 15 días el paciente puede estar reinsertado en sus actividades. Si entra en el plan de endoscopía, iba a tener mínimamente 6 meses de interacción o a veces un año. La calidad de vida, que ya les hablé tanto hoy, y la costo-efectividad. Que hoy por hoy, con el panorama que se nos viene para los próximos años, si hay algo que tenemos que hacer es costo eficientes en nuestro accionar. Nos van a medir no solo por la eficacia, sino por la eficiencia. Cómo somos para los números y cuán eficientes somos en el manejo de un paciente. La premisa cuando uno maneja lesiones de vía biliar es básicamente esta, que lo ideal es que si yo tengo una lesión de vía biliar, hacer el tratamiento en el momento del diagnóstico. Es decir, que si hago el diagnóstico intraoperatorio, debería resolverlo intraoperatorio. ¿Por qué? Porque es cuando mejor están los tejidos, cuando mejor está la situación nutricional e infectológica del paciente, y lo que puede variar es la experiencia que tiene el cirujano. Pero a veces esto no es posible y tiene que ver con las condiciones locales o generales del paciente o con la logística que tenemos en la institución. Entonces son básicamente 4 escenarios que uno plantea entre diagnóstico y tratamiento de la lesión de vía biliar. Una es hacer el diagnóstico intraoperatorio, otro hacerlo en el posoperatorio inmediato, otro en el posoperatorio intermedio y otro en el posoperatorio tardío. Y lógicamente esto lo tenemos que definir con números, estemos
de acuerdo o no, pero un número hay que ponerle. Y saber que todo lo que es posoperatorio intermedio, en principio, es el peor momento para reparar estas cosas. Porque es cuando el paciente está infectado, cuando el paciente está desnutrido, cuando el paciente está en mal estado general. Y el ejemplo típico es un coleperitoneo en el día 10 posterior a una colecistectomía laparoscópica. Ese paciente está comprometido en todos los sentidos y es el peor momento para repararlo. El posoperatorio inmediato, un grupo de cirujanos de Canadá lo definió dentro de los 3 días. El posoperatorio intermedio es que va del 4º hasta la 6ª semana. Recuerden que nosotros hablamos de 6ª y 8ª semana, 6 por 7, 42, por eso surge el día 42. Y el posoperatorio tardío después del día 43. Son discutibles estos números, son totalmente discutibles, pero alguna cosa hay que poner para que nos sirva de norma y después veremos las excepciones. Pero esto es claramente una muy buena bibliografía que si la quieren consultar va a quedar ahí anotada, pero es de suma utilidad. Entonces vamos al intraoperatorio, y esto es lo peor que te puede pasar, a veces que es haces una colangiografía porque haces colangiosistemática y ves la vía biliar distal y no ves la vía biliar proximal. Entonces hasta que se muestre lo contrario, eso es una lesión de vía biliar. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ahora yo creo que los héroes se murieron. Fíjense cómo está Flash Gordon, cómo está el Hombre Araña, el dúo dinámico. ¿Por qué? Y porque veníamos para una cirugía de 40 minutos y que el paciente a la tarde comía y al otro día se iba o a la noche si estaba bien. Y con todo el panorama que les conté al inicio de esta charla, ustedes saben que la situación no va a ser esa. Entonces, lógico que anímicamente y mentalmente el cirujano está comprometido y eso lo tenemos que tener presente. Uno que quisiera, bueno, que existiera un 911 LQBB para que me venga a ayudar. Eso en Birmingham está establecido. El grupo de trasplante repartió su teléfono por todas las localidades de Birmingham y hay hospitales y concurren a reparar la lesión de vía biliar en el momento que se generó. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener un teléfono en el bolsillo para consultar. Hoy, como tenemos el celular y la telemedicina tan de moda, creo que consultas intraoperatorias cada vez recibimos más y es una buena herramienta para trabajar. Lo cierto es que si uno quiere hacer una reparación intraoperatoria, hay 4 cosas que hay que saber. Tengo que diagnosticar la lesión, tengo que ver qué extensa es la lesión, pensar qué mecanismo lesional hubo, básicamente si fue térmico o un corte, y finalmente qué grado de entrenamiento tengo en ese momento yo para reparar esa lesión de vía biliar. Diagnóstico de lesión y extensión de la lesión, una sola forma de saberla, colangiografía intraoperatoria. Yo ya no discuto más de colangiografía en colecistectomía, lo tengo tan arraigado que ya directamente no pierdo tiempo en discutirlo. El que lo quiera hacer, que lo haga, el que no quiera hacerlo, que no lo haga, pero usufructo de los beneficios de tener la colangiografía y se los voy a mostrar. Y esto lo publicamos en 2 presentaciones nuestras, en revistas de referencia, que nos sorprendió que nos aceptaran 17 lesiones de vía biliar, y ahí nos dimos cuenta que no había nada publicado de manejo intraoperatorio. Entonces, en todos lados tenemos lesiones de vía biliar. La diferencia está en 2 cosas. ¿Qué índice de lesiones de vía biliar tenemos? En nuestro caso, en ese momento era 0,17, es decir, 2 por 1000. Pero tal vez lo más importante es esto, que un 90% de esos pacientes el diagnóstico lo hicimos intraoperatorio. Cuando habitualmente se dice que como mucho un 40% de las lesiones de vía biliar se hace el diagnóstico intraoperatorio, nosotros estamos en el 90%, y claramente tiene que ver con la colangiografía. Las 2 que no diagnosticamos fueron pacientes que le quemamos la vía biliar de manera inadvertida y que en el posoperatorio hicieron dolor abdominal, uno con colección subfrénica y el otro con un coleperitoneo debido a perforaciones vía biliar por caída de un escar. En estos pacientes la colangiografía fue normal, porque salvo que quemes mucho y perfores la vía biliar, la quemadura pasa inadvertida en la colangiografía. Pero vamos a esto, fíjense, al 95% de los pacientes pudimos hacerle colangio intraoperatoria. Una sola no pudimos y nos dimos cuenta de la lesión antes de llegar al momento de la colangio. Pero si ustedes se fijan, en el 79% de los casos el primer signo de lesión de vía biliar fue el hallazgo en la colangiografía. No estábamos haciendo la colangiografía porque pensábamos que teníamos una lesión de vía biliar.
Estábamos haciendo la colangiografía porque nosotros escribimos la colangiosistemática. Y después ven que hay 4 pacientes no mostró la lesión de vía biliar, 2 fueron la lesión térmica que les comenté, y otros 2 seguimos adelante y como vimos bilis y vimos un canalículo, ahí hicimos una colangio y vimos que era una sección de un conducto aberrante del posterior derecho y la colangiografía anterior la habíamos interpretado como normal. Otra cosa que vimos claramente que hacer una colecistectomía por colecititis aguda te expone 4 veces más a lesión de vía biliar. Entonces en el servicio lo que definimos es qué cirujano va a operar una colecititis. Se opera por la laparoscopía, sin duda, pero vamos a discutir quién es el que la opera. Y con respecto al mecanismo lesional, fíjense la suerte que tuvimos que la mayoría de las lesiones fueron sección con tijera, porque fue el corte del colédoco o del cístico que pensábamos para hacer la colangiografía. Entonces, al no haber mecanismo térmico, cambia completamente el pronóstico de la lesión. Fíjense, este es un ejemplo, el cirujano hizo la colangio pensando que era el cístico y era el colédoco, puso 3 puntos por la laparoscopía y el paciente anduvo muy bien. Otro caso, se ve la vía biliar distal, no se ve la proximal y acá el paciente tenía 3 cosas. El paciente era del jefe de servicio, lo estaba operando el jefe residente y tenía un conducto cístico corto en una vía biliar fina. Se alinearon los astros y vino el problema. Este caso, una lesión del conducto hepático derecho, que si no hacíamos la colangiografía, poníamos clip, clip, cortábamos y no nos dábamos cuenta de esto y esto se pudo reparar por la laparoscopía. Y fíjense la colangio de control que mostraba que la desembocadura del cístico era en el hepático derecho. Seguimos, esta es una lesión más compleja, síndrome Mirici tipo 1, donde el cirujano al cortar el cístico cortó también el colédoco que estaba en caño de escopeta. Fue una lesión no térmica y a este paciente dijimos, bueno, es como una coledocotomía muy extendida para sacar un cálculo. ¿Y qué hicimos? Hicimos la reparación sobre un tubo de Kerr, punto separado por la laparoscopía y el caso fue resuelto. Esta es la peor que tuvimos, que es la que le mostré, que es una resección de la vía biliar en una colecistitis con síndrome Mirici, que no se interpretó el síndrome Mirici, y el cirujano vino de fondo a cuello, que eso está totalmente contraindicado, y ahí completó la transección de la vía biliar. A este paciente lo convertimos y le hicimos un hepático yeyuno. Si vemos qué pasó con estos pacientes, las 2/3 partes lo convertimos, ni dudamos. Lo más importante es reparar de manera adecuada la lesión de vía biliar. Hoy este nivel de conversión ha caído a un 40% porque hoy hacemos cada vez más reparaciones por vía laparoscópica, por haber desarrollado habilidades y tener confianza. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las reparaciones que hicimos fueron muy sencillas. 13 fueron solamente poner 1 o 2 puntitos y un drenaje abdominal. ¿Por qué? Porque la colangio me mostró que cometió una lesión de vía biliar y no seguí empecinado en el error. Entonces, si yo no hago colangio y pongo clip donde hubiera hecho la colangio, todos estos pacientes hubieran terminado con resección de vía biliar y seguramente todos terminaban con un hepático yeyuno anastomosis. ¿Se acuerdan de los superhéroes que les conté? No existen los superhéroes en ningún lado, solamente en las películas. Fíjense, en nuestro servicio, que estamos formados para esto, en las 3/4 partes de los casos, el cirujano que reparó la lesión de vía biliar fue otro. No nos costó nada llamar a otro que venga y haga la reparación. Los que rotaron por el hospital habrán visto que muy frecuentemente en cirugías complejas nos llamamos uno al otro para que uno opine en la cirugía. Eso es buenísimo. Tenemos que entender que somos un equipo y que cada uno aporta lo suyo y alguien que está de afuera mira tranquilo e interpreta mucho mejor. Entonces, fíjese, las 3/4 partes reparó otro cirujano. En el cuarto restante, las reparaciones fueron sencillas y el cirujano estuvo en quirófano, pero no necesitó cambiarse. En resumen, ¿qué les quise mostrar con esto, con esta publicación? ¿Qué aprendimos? Que bueno, que el objetivo importante en una lesión de vía biliar es la cruel realidad y no la entelequia. No tener lesiones de vía biliar, como dijo Mati hoy, es porque está haciendo cirugía de tórax o porque hace cirugía de cabeza y cuello. Pero todo aquel que ande por el abdomen y cerca del hipocondrio derecho, alguna lesión de vía biliar puede tener.
Entonces lo que tenemos que buscar es básicamente 4 cosas. 1, una baja incidencia, un número mágico, 2 por 1000 o 1 cada 500 es un buen estándar. Segundo, tengo bajo índice, pero las pocas que tengo hago el diagnóstico intraoperatorio. 90% en un momento, 89.4% en otro momento. Tercero, que la reparación la haga un cirujano especializado. Eso cambia totalmente el pronóstico del paciente. Y finalmente, saber que los resultados a largo plazo fueron muy buenos en esta serie, 90%, y en los 2 casos que tuvimos que reoperar los pacientes, en los 2 hubo mecanismo térmico asociado. Por eso es importante insistir que ustedes vean cuál es el mecanismo lesional para saber cómo repararlo. Rápidamente, ¿por qué hacemos colangiosistemática? Ya les dije. Podemos discutir si en la litiasis sirve o no sirve. Bueno, a nosotros nos sirve porque no todo paciente con litiasis coledociana tiene factores predictivos. Hay un 5% que son insospechadas. Por otro lado, en todo aquello que sospechamos, un 30% más o menos no la tiene o más. Y en lesión de vía biliar les quiero dejar este mensaje. Algunos discuten si previene o no la lesión de vía biliar. Estudios poblacionales han demostrado que las series que hacen colangiografía tienen un 50% menos de lesión de vía biliar que los que no hacen. Pero no significa que tengan 0. ¿Sí? Entonces, disminuye la incidencia, pero no lleva a 0. No hay nada que lleve a 0 las lesiones de vía biliar. Pero lo más importante, y se lo demostré en nuestra serie, es diagnosticar la lesión de vía biliar en el acto operatorio y sobre todo, una vez que hace el diagnóstico, prevenir las lesiones de vía biliar complejas como son las resecciones o lesiones vasculares asociadas. Este es el algoritmo que creo que es muy importante para todos los cirujanos que hacen colecistectomía laparoscópica y se encuentran con una lesión de vía biliar. ¿El diagnóstico es intraoperatorio? Sí. Bueno, por suerte la diagnosticamos. Punto 1. Punto 2, veamos qué tipo de lesión tiene. Y fíjense, si es una lesión pequeña y no hubo mecanismo térmico, como les comenté, es muy fácil la reparación. 1 o 2 puntos en la vía biliar y un drenaje abdominal. Ni siquiera coloco un drenaje en la vía biliar. Un drenaje abdominal por si hay una bilirraquia. Y eso lo podría hacer abierto o laparoscópico según las habilidades que tenga desarrolladas. Si hay una sección completa o casi completa, como ese síndrome Mirici tipo 1 que yo les mostré en caño de escopeta, y tampoco fue lesión térmica, bueno, ya que está abierta la vía biliar, voy a colocar algo que descomprima la vía biliar. En la época que teníamos tubo de Kerr, dejábamos tubo de Kerr, hoy no hay más tubo de Kerr de látex, entonces colocamos las prótesis endoscópicas transpapilares, y eso también lo podemos hacer abierto o laparoscópico. Ahora fíjense, si el paciente tiene una resección completa de la vía biliar, como el caso nuestro de esa resección por venir de arriba abajo, o tenemos lesiones pequeñas pero con mecanismo térmico, fíjense que esto es una población completamente distinta. Y nosotros ahí lo que vamos a tener que hacer es una reparación que a larga data sirva. Y ahí es donde pesa la experiencia del cirujano. No para hacer colecistectomía, sino para reparar una lesión de vía biliar. Si el cirujano no tiene experiencia en reparar la lesión de vía biliar, mi recomendación es una sola. Paren. Ni siquiera conviertan. Paren la cirugía. Si el paciente no está sangrando, coloquen drenajes abdominales subhepáticos y llamen a un amigo por no tenerlo en ese momento ahí y deriven el paciente. Y le voy a mostrar un ejemplo. Así que la recomendación es básicamente drenaje abdominales. Si podemos colocar en la vía biliar, colocamos uno, y si no, no importa. Dejen el agujerito que pierda bilis y que lo recolecten los drenajes abdominales y la derivación a un centro HPV. Y si el cirujano tiene experiencia, fíjense que es una cosa bien compleja. Porque para estar seguro que el tejido es sano, voy a tener que recortar vía biliar lo más alto que pueda. Para tener tejido sano. Y en el acto operatorio es muy difícil definir hasta dónde llegó la lesión por mecanismo térmico. Entonces hay que recortar vía biliar, me va a quedar una vía biliar fina, voy a tener que hacer un hepático y una anastomosis, para eso voy a necesitar tener lupas e hilo 6.0 y 7.0. Ergo, lo tiene que hacer un loquito que le guste hacer estas cosas de vez en cuando.
que si lo tenés disponible, por llamarlo al 0800, buenísimo. Si no lo tenés, drenaje externo y después se lo mandamos. Por eso que el primer mensaje que yo le dije es llamar a alguien. El segundo mensaje que quiero darles es el siguiente. Hacer el diagnóstico, como ya dijimos durante la cirugía. Si se tiene experiencia y el caso no es complejo, repararlo. Pero lo más importante es evitar que el paciente se nos muera por 3 razones, que son razones sépticas. Que no haga biloma, que no haga colangitis, que no haga coleperitoneo. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Muy sencillo. Drenaje de la vía biliar y drenaje de la cavidad peritoneal al exterior y listo. Y con eso está. Es decir, que el segundo gran mensaje que les dejo es este. Pongo drenaje y me voy. Y eso les va a servir a ustedes a cualquiera que hayamos tenido una lesión de vía biliar, que alguien con más experiencia en un momento electivo la pueda resolver. Y eso va a redituar en beneficio del paciente y de ustedes también, y ya van a ver por qué. Si vamos al posoperatorio inmediato, que es 1, 2 o 3 días posoperatorios, bueno, ahí prácticamente yo aplicaría lo mismo que para el intraoperatorio que recién hablamos. El mismo algoritmo, si las condiciones generales del paciente son adecuadas. Todavía lo séptico en 3 días no lo comprometió mucho, lo nutricional todavía no está comprometido, entonces yo prácticamente utilizaría lo mismo. Es decir, que hay que ver el estado general del paciente, cómo están los tejidos, la experiencia del cirujano y el medio asistencial. Y esta es la discusión que se tiene hoy, si hacemos una reparación precoz o si hacemos una reparación tardía. Estamos en 43 minutos, ustedes me dicen cuándo paro. Adelante, Juan, vamos perfecto. Y entonces uno dice, bueno, tengo este paciente que en el día 7 tiene un coleperitoneo generalizado, que había consultado 4 veces a su cirujano y que le dio nada más que analgésicos, y el paciente tenía esto, fíjense, resección completa de la vía biliar con clipado sin colangiografía. Entonces este paciente tiene esta primera reoperación, que es sacarlo del coleperitoneo, va a tener una segunda reoperación, que es la cirugía reparadora en 6 u 8 semanas, porque las condiciones locales y generales no lo permiten. Va a tener inhabilitación laboral. Es la madre de una actriz famosa, es decir, que la actriz estaba enojada porque no tenía con quién dejar a sus hijos. Los costos económicos de las internaciones, reinternaciones, complicaciones. Esta paciente hizo un TEP, le tuvimos que poner un filtro de vena cava, lo tuvimos que anticoagular. Los costos biológicos, ya le dije, 10% de mortalidad, 10 años menos de expectativa de vida. Los costos sociales y algo que es la litigiosidad. Y la litigiosidad, sepan que tiene que ver no con el hecho que se nos complique un paciente, sino que tiene que ver con cómo manejamos la complicación. Y eso es muy importante tenerlo presente y se lo voy a ejemplificar ahora. Yo le dije recién, ¿qué es esto? Pongo drenaje y me voy. Yo estaba haciendo una patectomía en el hospital, estaba Nico Recio, que era el jefe residente, me trae el celular, me dice, Doc, llaman de Chivilcoy porque tienen un problema en el quirófano. Mientras yo estaba haciendo la hepatectomía, hablo con el cirujano y me dice, mirá, Juan, tengo un problema, tengo una lesión de vía biliar. Y mientras él me estaba explicando eso, yo tenía un problema en la hepatectomía que me estaba sangrando y le digo, ponele drenaje y mándamelo. ¿Sí? De ahí me viene la frase poné drenaje y mándamelo, y seguí operando como 3 o 4 horas más. Al día siguiente me llaman de la guardia del hospital, dice, doctor, hay un paciente para usted, y era pongo drenaje y me voy. Fíjense que hizo el cirujano. No convirtió al paciente, le puso 3 drenajes abdominales, derivó al paciente, le hicimos una tomografía que demostró que la porta estaba bien, que la hepática estaba bien, que el hígado estaba bien, y en el tercer día del posoperatorio decidí repararlo. ¿Por qué? Porque no estaba infectado, estaba bien nutrido, el abdomen aparentemente estaba bien drenado, lo único que me quedaba ver qué reparación iba a hacer. Y como yo no sabía qué mecanismo tenía lesional, cuando ustedes no saben el mecanismo, no crean nada. Crean que es térmico y lo que tienen que hacer es resecar la vía biliar y un hepático yeyuno. Y esto se los muestro acá. Fíjense, esta es una doble utilidad que entra por el cístico y sale por el colédoco. Lo que decidimos directamente es movilizar la vía biliar,
resecar la vía biliar, llegamos hasta la hepática derecha que pasaba por delante de la vía biliar, no pude ir más arriba. Esto lo filmaba con un laparoscopio, y eso es hilo 7 ceros, para que se den idea del calibre que tiene esa vía biliar, serán 4 milímetros, ¿sí? Y a este paciente se le hace un hepático yeyuno anastomosis, de las mismas que hacemos nosotros en trasplante para pacientes que no tienen vía biliar dilatada, es decir, que son lecciones que aprendimos. ¿Qué fue lo importante de este paciente? Que este paciente anduvo fabuloso, y que a este paciente lo sigue el cirujano que tuvo el accidente, porque yo le expliqué al paciente que lo que hizo su cirujano fue lo correcto. Tuvo una complicación como tuvimos nosotras 20 en el hospital, entendió las limitaciones de su medio y su formación, contactó a alguien y a este paciente se le reparó la lesión de vía biliar, y hoy el paciente lleva creo que 7, 8 años operado haciendo vida normal, y su médico de cabecera sigue siendo el cirujano. ¿Por qué? Porque tuvo una complicación, pero la supo manejar bien. Para terminar, cada uno que recibe una lesión de vía biliar va a tener una presión tremenda de quien le deriva al paciente que lo opere ya, porque le molesta que el paciente tenga una bilirragia. La bilirragia no mata a nadie. Lo que mata al paciente es la bilis que no sale, el coleperitoneo, el biloma y la colangitis. Entonces, siempre se discute si queremos hacer una reparación precoz y una tardía. Yo ya le mostré por qué hice esta precoz, pero en general cuando recibimos los pacientes no vienen en esas condiciones, entonces directamente lo diferimos 6 u 8 semanas, para mejorar el estado nutricional, el estado infectológico, y por otro lado, el daño isquémico y térmico en la vía biliar se delimita, y entonces estará muy bien delimitado lo que es tejido sano de lo que es tejido enfermo. Y lógicamente cuando uno lee publicaciones tiene que tener cuidado con lo que lee. Porque uno ve que donde fracasó el hepático yeyuno, claramente en reparaciones precoces y en agudo, en pleno coleperitoneo. Si ustedes se fijan, este es el trabajo, perdón, voy a volver al anterior porque creo que es importante mostrárselas. Que este es un videíto, a ver, no sé si anda. Fíjense, este es el mecanismo de la lesión térmica y por qué no hay que repararla precoz. Este es un paciente que le están haciendo una colecistectomía, le queman la vía biliar, no suficiente para que se vea en la colangiografía, y el paciente en el postoperatorio evoluciona, hace una ictericia, se diagnostica una estenosis, el cirujano decide operarlo, le hace un hepático yeyuno, y al mes el paciente se pone ictérico. Y yo le dije, hay estenosis anastomótica al mes. En realidad no son estenosis de la anastomosis, sino de la vía biliar, donde continuó el daño y generó la estenosis. Entonces fíjense que operar pacientes con coleperitoneo es de gravedad en 2 trabajos. Fíjense, línea rosa con peritonitis, cuál fue el resultado a largo plazo del hepático yeyuno, y línea en punto celeste sin coleperitoneo. Lo mismo si tiene lesiones vasculares o si tiene cirugías previas. Todos esos son factores agravantes: cirugías previas reparadoras, lesiones vasculares y coleperitoneo. Y cuando uno lee este trabajo de gente importante como Stewart y Wade, dice, bueno, pero lo que me está diciendo el narigón no tiene razón. Él me está diciendo que hay que operarlo tardío, operó uno precoz, y en este trabajo me dice que no importa el momento de la reparación para tener resultados favorables. Entonces, si uno mira este título, tiene una ensalada de fruta en la cabeza que no entiende nada, pero cuando va al trabajo, dice lo siguiente, que da lo mismo operarlo precoz o tardío, pero remarca que para hacerlo precoz, el paciente no tiene que tener una infección abdominal, tiene que tener una colangiografía para demostrar todo el compromiso biliar, la técnica quirúrgica tiene que ser correcta y la reparación sea realizada por cirujano HPV. Entonces, fíjense la mentira que es el título, porque precoz o tardío, si no se dan estas condiciones, no se va a poder hacer. Entonces, creo que es muy importante insistir en estas condiciones. Para terminar, sepan que la hepático yeyuno anastomosis es la solución, sin lugar a duda, pero sepan que el hepático yeyuno tiene su morbilidad. Tiene su morbilidad.
Y si vemos, en un estudio que juntó 293 hepáticos yeyunos por LQBB, más específico imposible. La morbilidad era el 26%, uno de cada 4 pacientes hace morbilidad, mortalidad del 2%, pero si ustedes se fijan, la mortalidad que llegaba al 5% era cuando se hacían reparaciones precoces en pacientes comprometidos y ninguno reparado en forma tardía falleció. Por eso que es muy importante revisar las razones que dan de los números. Finalmente se habla de la costo-eficiencia, lo que es plata. ¿Cuánto se gasta en reparar una lesión de vía biliar? Y fíjense que este trabajo muy bueno del grupo de Vanderbilt mostró que claramente lo más costo eficiente es una reparación precoz por un cirujano HPV. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que menos dinero se gasta, pero seguramente porque la condición del paciente es mejor. Si la hace en forma tardía, sigue siendo costo eficiente. Y si ustedes se fijan, la cirugía reparadora precoz intraoperatoria por el cirujano primario, que no está acostumbrado a reparar lesiones biliar, está condenado a ser la más cara. Esto para terminar le muestro, hay dos cosas, ahí está la foto de Beveraggi, uno de mis mentores y el que me metió con todo esto, lesión de vía biliar, y esta es la paciente que él operó cuando tenía 15 años, en la década del 70, con una resección de la vía biliar completa, que vino con coleperitoneo del Chaco al hospital, y Bebe, que fue el primero que usó lupa en el hospital en la década del 70, 72 para ser más preciso, le hizo una bihepático yeyunoanastomosis. La señora anduvo fabulosa durante 25 años, tan así que Beveraggi pasó a ser su padrino, y me la recomendó cuando vino porque volvió con colangitis, y esta paciente lo que tenía era una atrofia del lóbulo derecho del hígado con colangitis a repetición. Se ve que se había estenosado la hepático yeyunoanastomosis derecha, la izquierda no, ni se ve en la resonancia. Le hicimos dilatación con percutáneo, como habló la gente de Ámsterdam. Sin embargo, no anduvo bien, y a esta paciente fue una de las primeras que tuvimos que hacer una hepatectomía derecha para reparar una lesión de vía biliar. Lo más importante de todo esto es que la paciente sigue conservando la hepático yeyunoanastomosis del hepático izquierdo que le hizo el doctor Beveraggi en el año 1972. Es decir, que lo ideal es no operar a un paciente con coleperitoneo, pero bueno, que toda regla general tiene alguna excepción. En el postoperatorio intermedio ya le dije, no operemos a nadie porque está en pésimas condiciones. Y al postoperatorio tardío, lo único que quiero, y paro acá, es saber que los pacientes los tenemos que seguir. Si ustedes recuerdan, el tercer golpe de la LQBB son las secuelas, y las secuelas son las estenosis biliares, la atrofia que da colangitis, como la paciente que recién le mostré, y la hipertensión portal y cirrosis biliar secundaria, o colangitis esclerosante secundaria, que va a necesitar un trasplante. Yo pararía acá para seguir con preguntas, así que les agradezco la atención, espero no haberlo embolado, y no crean que hago psicología con todo esto de la calidad de vida, pero es algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos. No alcanza con que el paciente no se complique y que no se muera. Hay cosas muy importantes en el paciente, que es cómo se siente de cómo lo trataron. Y en cuestiones de gestión, y termino, sepan que hoy no alcanza con hacer una buena cirugía. El paciente evalúa lo que es la experiencia. Y la experiencia es, llamo por teléfono y me dan turno con el cirujano me vio bien, me atendió bien, el camillero me atendió bien. Es decir, es todo eso. No es solamente operarlo bien. Por eso lo que estamos metidos en gestión, estamos mirando cada uno de los pasos donde hacerle más satisfactorio al paciente una estadía que por sí es compleja. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por todo. Impresionante, 1 hora. Impresionante. Muchas gracias, sinceramente, por el tiempo que tomaste. Hay una pregunta, mientras le voy a dar lugar a los comentadores de tu charla, que le pedí a los doctores Braco y Andreata que te la comenten, pero una pregunta que dice, muy práctica. La mayoría de las lesiones de vía biliar tienen compromiso del segmento vascular, sobre todo el arterial, cuando uno lo está haciendo en el intraoperatorio.
Cuando vos descubrís la lesión en la vía biliar, ¿cómo resolvés la parte vascular? ¿Cómo sería tu enfoque? Sí, bueno, esa es una gran pregunta. Ustedes saben que a veces coexiste lesión de vía biliar y sobre todo lesión de la arteria hepática derecha, por una relación anatómica. Vía biliar y arteria hepática derecha, es más, si recuerdan el video que les mostré, la arteria hepática derecha pasaba por delante de la vía biliar, esa que reparé. Con lo cual, la reparación intraoperatoria, lo primero que hay que pensar es que no generar más daño del que ya hemos generado. Entonces, sepan que el árbol arterial a nivel del Carrefour, alrededor de la vía biliar, hay algo que se llama plexo iliar, donde las ramas izquierdas por los capilares se comunican con la derecha. Entonces, si ustedes tienen una lesión de la arteria hepática derecha, la arteria hepática izquierda está conservada, el hígado no les cambió de color y ustedes ven que por la arteria hepática derecha refluye sangre, están autorizados a no reparar la arteria hepática derecha. Si van a hacer una reparación de la arteria hepática derecha, hay que tener mucho cuidado cómo la vamos a hacer y que no sea peor el remedio que la enfermedad. Que no comprometamos la hepática izquierda o que no comprometamos la hepática común. Si se nos diseca la hepática común, ahí el paciente está fregado porque si no tiene circulación colateral arterial puede fallecer. Y si van a hacer la reparación, lo ideal es que sea una anastomosis término terminal con la arteria y no usar graft interpuestos, sobre todo prótesis, porque si este paciente hace bilirragia, se infecta la prótesis, hace pseudoneurisma y hace complicaciones vasculares. Con lo cual, mi recomendación, si tengo lesión de la derecha y la izquierda está bien, me quedo en el molde. Y lo digo porque nos ha pasado. Nos ha pasado de tener lesiones de la arteria hepática derecha sin lesión de vía biliar. Y como vimos que el hígado tenía buena coloración, que la hepática izquierda estaba bien, no hicimos nada. Es decir, tener mucho cuidado. En general recomiendan, si podés, reconstruirla. Yo le digo que el escenario para reconstruirla va a ser complejo. No sé si están satisfechos con la respuesta. Hola Ricardo, un gusto verte. No te escucho, no te escucho. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Lo mismo digo, un gusto verte a vos también. Un gusto. ¿Querés, Samuel, que haga mi consideración? Sí, Hola. Ricardo, hacela sin ni un problema. Bueno, brevemente. Es imposible agregar algo distinto a la magnitud y la excelencia de la conferencia de Juan, pero sí me voy a permitir, porque él mismo lo dijo, subrayar algo que lo puso en esa flecha del año 2020, que son 4 cositas muy breves sobre la prevención, que me parece que es algo donde tenemos que trabajar todos los que de alguna manera siempre hemos estado en la docencia y trabajando con cirujanos jóvenes, residentes, concurrentes, etcétera, y que tiene que ver justamente tratar de evitar que la lesión de vía biliar se produzca, que es lo ideal, por más que en algún momento se va a producir. Y son 4 cosas que en alguna manera Juan las dijo, pero las quiero subrayar. Número 1, ser absolutamente rigurosos y meticulosos con la forma de operar, con la técnica quirúrgica. Evitar frente a un eventual sangrado la colocación descontrolada de clips. Es preferible, más vale introducir una gasa y tratar de ver qué es lo que está pasando antes de colocar en forma alocada y descontrolada clips, que es algo que hemos visto en más de un paciente que hemos recibido con lesión quirúrgica de vía biliar, donde ya la colocación de clips excedió por lejos lo que razonablemente uno podía esperar en una colecistectomía, entre comillas, normal. Entonces, meticulosidad con la técnica quirúrgica, evitar el sangrado, no nos gusta ver ni un eritrocito en la disección del triángulo de Calot. Número 1. Número 2, ser absolutamente rigurosos en la búsqueda de la visión crítica, ese concepto que introdujo Strasberg, que es el equivalente al del piloto de avión que nunca se va a hacer bajar su avión si no ve exactamente la pista donde va a aterrizar. O sea, visión crítica de seguridad, intentarla siempre. Número 3, lo dijo Juan, y yo lo voy a reforzar, porque yo me considero un fundamentalista de la colangiografía intraoperatoria. No hay, en mi opinión, y en la de los que la hacemos, ningún argumento para no hacerla. Los que no la hacen tienen razones que, contrapesadas con
la validación que tiene la colangia intraoperatoria, con los números que dio Juan y con lo que evita y para lo que sirve, yo tengo hasta una interpretación, si se quiere, psicológica o sociológica de por qué algunos cirujanos argentinos no hacen colangiografía intraoperatoria. Yo creo que no la hacen porque el que la describió hace casi 100 años, en 1931, fue un argentino, Pablo Mirici, y esa es una razón que va más por lo psicológico que por lo emocional, que por lo conceptual, digamos. Y lo último, finalmente, es el concepto de si no se puede hacer una colistectomía completa y tenemos un triángulo de Calot que no lo terminamos de aclarar anatómicamente, no es ningún pecado hacer una colistectomía subtotal, no meterse con un triángulo de Calot difícil donde nos va a costar identificar los elementos, donde no vamos a poder hacer colangio, y esta es una alternativa para no ir a ultranza y terminar con una lesión de vía biliar, que es lo que queremos evitar. Esas eran las 4 cosas que quería subrayar. Nuevamente, felicitaciones, Juan, por tu conferencia, y nada más. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Totalmente de acuerdo con vos. Sin lugar a duda, la tenés clarísima. Cuando hablaste de la colangio, perdón, Samuel, que puse esta diapo, pero la busqué, porque la única discusión que se le hace es que gastamos muchísimo dinero en hacer colangios normales. ¿Sí? Es decir, dicen, si nosotros tenemos una lesión cada 500, significa que hacemos 499 colangiografías innecesarias. Entonces ahí viene la discusión si es selectiva o sistemática, y este trabajo te demuestra algo que nosotros ya hemos insistido y se lo voy a mostrar, que es la costo-eficiencia. ¿Por qué? Porque si yo hago el diagnóstico de una lesión de vía biliar y hago la reparación intraoperatoria, me evito todo el gasto de una lesión no advertida. Y este es David Flam, que fue el que escribió el primer registro que demostró que el que hace colangio tiene un 50% menos de lesiones de vía biliar. Le voy a dar un ejemplo bien práctico que nos pasó en el hospital. Este otro grupo, que es el grupo de la Universidad de Lund, que hizo exactamente el mismo trabajo e insiste en lo mismo, pero yo le voy a mostrar lo que nos pasó a nosotros en un momento. Si me piden que esto sea prospectivo, randomizado, doble ciego, nos vamos a tomar una buena cerveza por ahí. Pero yo le voy a mostrar lo que nos pasó a nosotros en el manejo de nuestros pacientes. En ese momento, cuando evaluamos una colangiografía intraoperatoria, de acuerdo al convenio que teníamos, salía entre 72 o 161 pesos. ¿Sí? En Estados Unidos sale $1.500. La última lesión de vía biliar que habíamos visto nosotros, nuestra, que hicimos el diagnóstico intraoperatorio, la reparación de ese paciente le sumó 9.000 pesos a los 12.000 pesos que era el módulo en ese momento. Después hice algo, revisé el caso de ese paciente que me mandaron, que es pongo drenaje y me voy. Y en ese paciente se gastaron 37.000 pesos sin los honorarios. Y después estudiamos a la madre de esa actriz que le mostré con el cole peritoneo, que el manejo de esa paciente había salido 150.000 pesos. Entonces hice un ejercicio y que fue el siguiente. Ok, nosotros tenemos una lesión cada 500, significa que gastamos por hacer 499 colangios normales más la anormal, 60.000 pesos. ¿Sí? Pero como encuentro esa lesión de vía biliar, la reparo intraoperatorio y le agrego 9.500 pesos, es decir, que la reparación intraoperatoria me termina saliendo 69.500 pesos. Pero si tengo a la madre de la actriz, no hicieron colangio, gastaron 0 pesos, pero el manejo de la paciente salió 150.000 pesos sin los honorarios, es decir, que fíjense que una lesión de vía biliar no advertida, sin colangiografía, te sale el doble al valor de una lesión de vía biliar advertida. Con lo cual, para nosotros, se terminaron la discusión. Perfecto. Gracias, Samuel, por el tiempo. Un segundo. Yo, para avisarle a todos, dentro de la Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata tenemos grandes cirujanos hepáticos biliares, algunos como Ricardo Braco y el que lo va a continuar, Juan Andreatta, de una generación coetaria con Pecol y con de Santibáñez.
Y también tenemos gente de otra generación, así que lo hemos ordenado, los comentadores, ahora va a venir el doctor Andreata, y después el doctor Enrique Canepa. Así que, Juan Carlos, te doy la palabra. Bueno, gracias. Primero, Juan, felicitarte porque Hola. has prácticamente tocado todos los tópicos y bueno, con la comunicación que tenemos prácticamente coincidimos en todo. Y Ricardo prácticamente recién reforzó una serie de puntos que yo quería ahora considerar un par de cosas que me parecen interesantes. Se habló todo de la prevención y se habló del manejo que tienen en tu hospital, que probablemente difiere bastante de ciertos otros centros que no tienen gente especializada como ustedes. Nosotros, en primer lugar, la consideramos como Strasberg una lesión biliovascular. Eso no cabe la menor duda. Otro punto que también es importante es que el cabo biliar de la vía biliar tratamos de que sea lo más amplio posible, y eso lo aprendimos con Moreno González, a usar lo más que se pueda del hepático izquierdo y lo más que se pueda también del hepático derecho. Esa es una de las claves para determinar una mejor evolución a largo plazo. Y otra cosa que yo veo que nadie le da importancia en los trabajos es la confección del asa en IDRU. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque yo he tenido que reoperar enfermos con absceso del hígado que habían tenido un hepático yeyuno, y en la trasparieto hepática la vía anastomótica estaba permeable. Pero cuando le hacemos un control de seriedad, tiene un asa extremadamente corta y un reflujo muy grosero. Y acá me trae a memoria cuando el profesor Asbun nos recomienda, cuando él se quiere dedicar de lleno a la cirugía pancreática, a un lugar donde fue, por vía laparoscópica, insisto, es hacer cirugía bariátrica. Para los bariátricos es extremadamente importante el largo del asa, la confección del asa, y lo hacen en forma cotidiana. En general, quien hace la cirugía de este tipo de reparación y por vía laparoscópica, eso no lo tiene en cuenta. Es fundamental que el asa tenga como mínimo 70, 80 centímetros como para que no tengamos esas colangiopatías por reflujo. Después, con respecto a las anastomosis, que siempre tienen que ser lo más altas posible, las estrecheces, como bien lo dijiste, fueron en general entre el 11 y el 30º mes, así que no hay que ponerse contento porque el enfermo ande bien, hay que esperar muchos años y hay que controlarlos. Y independientemente que estos enfermos no necesiten de tratamientos endoscópicos o percutáneos, tienen que seguir en contacto con el equipo médico porque los controles son extremadamente importantes. Y no sabemos, lamentablemente, qué enfermo va a ser una cirrosis biliar secundaria y qué enfermos no. Entonces, son enfermos que no pueden estar nunca liberados a su suerte. Y con respecto a todo lo que has comentado, creo que hay una coincidencia total. E insisto, como dijo Ricardo, la colangiografía, más allá de todos estos números que vos ponés, la colangiografía es una cuestión religiosa. La colangiografía tiene que ser una cuestión del alma, que tiene que salir de adentro. Y la única forma que las generaciones jóvenes lo entiendan es que se los tramitamos de esa manera. Le ponemos estos números, le decimos que miramos esto, y hay otra cosa que a mí prácticamente me produce un morboso placer, y es ver las anomalías que en colangiografías, en enfermos totalmente normales, encontramos. Y realmente yo digo que si a esos enfermos les llegamos a hacer una lesión de vía biliar, no sabemos cómo repararlas, porque las variables que hay en cuanto a cómo son las vías biliares de cada uno de los enfermos es infinita. Agradezco mucho a la sociedad por haberme permitido participar y Juan, una vez más te felicito y coincido 100%, bueno, somos de la misma escuela, creo. Gracias. Muchas gracias por tus comentarios, coincido totalmente, lo de la IDRUX es así, es decir, un 20% más o menos de las hepáticos yeyuno que se hacen por reparación tienen colangitis sin estenosis anastomótica, que se le dice disfunción, y en realidad la disfunción tiene que ver con las cosas que se le puede ocurrir. Asa corta o asa puesta al revés, en lugar de ponerla nisoperistáltica, la pusieron nisoperistáltica, con reflujo, con hernias internas, así que en esos casos el centellograma hepático es un gran alcahuete.
porque te demuestra que el hígado capta bien, que el hepático yeyuno evacúa bien, y después el problema está en el asa, ¿no? Así que sí, coincido contigo totalmente. Un gusto verte. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan. Y ahí lo veo a Enrique en la computadora de Nicolás Matías, así que podés bajarte el barbijo, Enrique. No pasa nada. Perdón, me bajo porque no puedo hablar, sino buen día, Juan. Gracias por permitirnos escucharte y a todos los demás por conectarse y participar. Excelente los comentarios de Ricardo y de Juan Carlos, me adhiero completamente para no explayarnos en el tema. Remarcar un poco que los que tenemos a cargo médicos jóvenes, residentes, en formación, por ahí lo que dijo Juan y lo que resaltó Ricardo es ayudar con mucho criterio, digamos, lentamente en las cirugías difíciles sobre todo, y no tener ninguna duda. Nosotros acá, la verdad que trabajamos, gracias a Dios, como equipo, y he participado en cirugías en las cuales me ha llamado gente con mucha experiencia, Miguel Stati, Eduardo Fiolo, a ayudarles una vesícula muy difícil, que estaban complicados, o al revés, yo he llamado a Fernanda Bersano, a Miguel, y creo que eso lo tenemos calculo que los residentes se dan cuenta de eso, que las dificultades las podemos tener todos, por más experiencia que tengamos. Así que ahí no cabe duda en la parte de prevención, en intentar hacerlo. Nada, para agregar, Juan, la verdad que excelente todos los puntos que tocaste. Una pregunta, ya que me dan la posibilidad de participar y de opinar antes que otros. Juan, ¿cómo monitoreás una estenosis biliar alejada en el tiempo, reparada, pero no necesariamente por una lesión quirúrgica, también por lesión quirúrgica, viniendo al tema, con respecto a la posible colestasis crónica, dudosa estenosis, tratamientos, no sé, endoscópicos y persistentes? ¿Cuándo decís cambiar o cuándo decís seguir con los tratamientos mini-invasivos percutáneo endoscópicos? Sí. Sí, un gusto verte, Enrique. Sí, la verdad que es un desafío permanente, por eso que la discusión multidisciplinaria de esto es básico. Es decir, que no nos pase la de las puertitas del señor López, que porque entré por endoscopía, me trata el endoscopista y el paciente, por otra estenosis, viene y dice: doctor, mi gastroenterólogo dice que estoy bien, pero yo ya tuve 8 internaciones con colangitis y no quiero seguir así. ¿Sí? Y tiene una papilotomía inmensa así, que lo que tiene es reflujo alimentario, y a ese paciente uno le termina haciendo un hepático yeyuno y se terminó la colangitis. Entonces es muy importante la discusión multidisciplinaria, sabiendo que la cirugía tampoco tiene 100% de efectividad como ningún procedimiento. Es decir, que la evolución clínica es un condicionante importante. El otro es algo muy sencillo, es mirar la fosfatasa alcalina, una gamma GT. Sepamos que hasta 2 veces el nivel puede ser aceptado en una reparación, el nivel sérico, y lo más importante es hacer una curva, y si vemos que la curva va ascendiendo, aunque no tengamos imagen en la resonancia, pensemos que el paciente puede estar haciendo colestasis. Y ahí nuevamente el centellograma hepático puede ser alcahuete. Porque lo que tenemos que tener cuidado es que los pacientes no lleguen a desarrollar una cirrosis biliar secundaria, que creo que es el temor que todos tenemos. ¿Sí? En la gran serie de Brash que mostró en la Lahey Clinic, un 10% de las reparaciones hechas en la Lahey Clinic terminaron teniendo cirrosis. Es decir, que uno tiene que tener muchísimo cuidado, y por eso que fosfatasa alcalina, gamma GT, centellograma hepático, te diría que son los signos o la forma de controlar estos pacientes. Y saber que estos pacientes se tienen que controlar periódicamente. ¿Sí? Así que no sé si te contesté a tu pregunta, Enrique. Excelente, muchas gracias. Juan, hay una pregunta más. ¿Cuál Sí. es tu visión con respecto a las nuevas tecnologías para reemplazar la colangiografía? Sí. ¿Cuál es tu visión en función a esto? Sí, yo creo, a ver, práctica. si uno mira la colangiografía, ha evolucionado desde el punto de vista técnico, y cuando empezó Mirici, ahora que lo hacemos con fluoroscopía, impresión papel, dinámico, menos irradiación, está buenísima. El asunto que en Mar del Plata ustedes hacen la colangiografía transvesicular, que eso puede prevenir 100% tal vez una lesión de vía biliar, tendrá otros bemoles, pero los que usamos la colangiotransística, no evitás la lesión de vía biliar. La generás y quedaste ahí. Entonces, en eso es lo que se apoyan aquellos que quieren utilizar la centellografía, la colangiografía con centellografía. ¿Sí?
que uno le inyecta al paciente la fluoresceína y mira con distintos filtros el campo operatorio y va a ver la vía biliar y todas sus variaciones antes de disecarlo. El problema es que hoy, desde el punto de vista tecnológico, todavía deja mucho que desear, porque en la colecititis aguda, que yo le comentaba que tiene riesgo 4 veces, todos los planos inflamados en general disminuyen la certeza de la colangio por fluoresceína. Si operamos a un paciente obeso, tampoco se lo ve bien, pero yo creo que probablemente ese sea un camino a utilizarlo. Los estudios preoperatorios como resonancia pueden ser buenos si me ponen en alerta de alguna variante anatómica, pero el paciente se la va a jugar en quirófano. Así que seguramente la centello, colangio con centello, si se estiliza técnicamente va a ser mejor, pero el objetivo es el mismo que el de la colangio, de usar algo en la cirugía para identificar cómo está la vía biliar, ¿no? Bueno, perfecto. Matías, ¿algún comentario más? Lo tenemos 1 hora 40, Pecol. Te digo que en una hepatectomía, yo que lo he visto moverse, en una hepatectomía derecha se mueve rápido, ¿eh? Así que... Yo la verdad que simplemente agradecimiento para Juan por todo, remarcar que creo que es un tema fundamental de educación, que hay que transmitirlo y que, como dijo el doctor Andreata, que sea una religión de esto, que sea un respeto hacia las premisas que evitan la complicación, que tiene un costo altísimo para los pacientes y también para el cirujano. No solo, o sea, la calidad de vida del cirujano es lo que se modifica. Obvio, Tener obvio. un paciente complicado durante tanto Obvio. tiempo y después de una patología benigna, que como todos vienen, cirugía ambulatoria, acá la hacemos ambulatoria, la vesícula, hasta se minimiza demasiado, creo yo, bueno, uno aprende cuando le pasa cómo hablar de esto con los pacientes, pero a lo que voy, y más que nada dirigido al cirujano recién formado, en formación o como educadores, remarcar el respeto, el trabajo en equipo, el saber hasta dónde llegar. Creo que inmejorable, Juan, la presentación y lo que quedó para este grupo de cirujanos en formación que me parece que son los más beneficiados de esto. Yo, un agradecido de la vida de haberlo tenido como maestro, como mentor y como amigo hoy. Así que nada más. Un gusto, Mati, la verdad que verte cómo estás, así que le agradezco a usted la oportunidad y creo que uno educa con el ejemplo, y educar con el ejemplo es reconocer que tenés limitaciones, y vuelvo a decir, aquellos que nos ven en el hospital van a ver que muy frecuente nos consultamos entre otros cirujanos, creo que eso es clave, el primer consejo, y el segundo que lo insistió el doctor Braco, que fue, bueno, si la situación está peliaguda, paremos la cirugía, saquemos al paciente de la situación aguda con una colecistostomía o una colecistectomía parcial y listo. Creo que ese es un poco el mensaje más importante que les quiero dejar. Bueno, yo voy a tomar la palabra para dar por concluida esta reunión. Uno podría estar, como dice Nicolás, Matías, todo un día, sin problema. Agradecer a través de Matías, y a través del doctor Braco, Andreata, al resto de la Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata, en donde la capacidad de seguir juntándonos, teniendo claro el concepto de que juntos somos más. Uno siempre plantea muchas veces las cuestiones por las cuales uno puede separarse o dividirse, pero el objetivo común de hacer una cirugía de alta calidad y de compartir con personas con mucha experiencia, como pasó con vos, es un objetivo clave de por qué existen sociedades como la Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata. Así que nada, agradecerte la deferencia, Juan, y instarnos a todos, porque esta es una charla íntima, iba a ser una charla íntima sobre la Sociedad de Cirujanos, tu calidad la hizo crecer exponencialmente, se grabó, se va a subir, quédense tranquilos, estamos a disposición de todos, así que la idea es empezar esto para continuarlo, instar a las residencias de la ciudad a que el Zoom está abierto para poder participar, y esto hay que replicarlo. No hay que hacer la pandemia de Zoomitis, que nos está empezando a agarrar a todos, pero por lo menos
empezar a manejar temas generales y participar en todo sentido. Así que, bueno, a todos muchas gracias. Matías, Enrique, la doctora Bersano, que creo que está al lado de Enrique, que gracias por estar. Dale, Quique, dale. Sí, sí. Samuel, un aporte y un pedido, como parte de la Sociedad de Cirujanos, tratemos de mantener las reuniones HPV que Ricardo Braco, Miguel Stati, Juan Carlos Andreatta, Juan Carlos Staltari iniciaron hace 20 años o más, y no se ven interrumpidos hasta hace un par de años, no sé por qué. Creo que es responsabilidad nuestra, de los que estamos en la generación ahí intermedia, de retomarlas. Me comprometo con Diego Fernández, Fernanda, José Iniesta y todo lo que estamos siguiendo la camada de ellos, vos, Pablo, a participar, y más ahora por esta vía que podemos invitar o tener invitado de lujo como hoy a Juan, y así sucesivamente. Así que pongamos la fecha nuevamente, una reunión por mes y con invitados nacionales. Ok a todo. Totalmente. Yo soy cirujano general, yo no estoy al nivel, pero le meto adelante nomás, así que buenísimo. Así que, Matías, hay que meterse, dale, lo tomamos. Bueno, muchas gracias a todos, Juan. Gracias, Juan. Muchas gracias. Un abrazo grande. Vamos por finalizar. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Chao, chao. Que anden bien.